Existe vida en Marte. Hemos estado hablando de las enfermedades del cuerpo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al año se suicidan aproximadamente 1 millón de personas, lo que representa una muerte cada 40 segundos, convirtiendo al suicidio en una de las 3 primeras causas de defunción entre personas de 15 a 44 años en algunos países, mientras que es la segunda causa de muerte en personas de 10 a 24 años. Es común el tabú o prejuicio respecto al tema del suicidio, ya sea por temor o por una percepción falsa acerca de los motivos que orillan a una persona a optar por esa decisión. Sin embargo, hoy más que nunca, es urgente replantear nuestra idea del suicidio y tomar medidas preventivas para su erradicación. Por ello, hoy, en Generación H, nos visita un grupo de especialistas que nos ayudarán a comprender las causas estructurales de este problema social. Quédate con nosotros, que aquí comienza Generación H. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y me da mucho gusto, además de darles la bienvenida, recordarles dónde pueden sintonizar nuestros contenidos y pueden hacerlo a través del canal 161 de Sky. Pueden hacerlo radio, por supuesto, en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México. Lo pueden hacer en Tampico en el 92.5 del FM y en Guadalajara en el 100.3 del FM. ¿Es correcto, señor? Y me falta nada más Easy en el canal 151 y nuestro ejercicio de elasticidad mental vemos que cada vez da mejores resultados en mi caso. Tenemos además nuestras redes sociales y como lo saben, estas son redes sociales que nos importan mucho por la oportunidad de platicar, de conversar y de conocer cuáles son los temas que ustedes quieren que tratemos aquí en el programa, a quiénes debemos invitar y qué debemos de preguntarles. Y el tema que tenemos el día de hoy es un tema, como ya escucharon, muy importante y muy relevante y me encantó el título que incluso nuestra redacción le dio al tema porque hablar del suicidio ayuda y ayuda en muchos sentidos. Este es un tema que históricamente habíamos estado acostumbrados culturalmente a mantenerlo como calladito, como que es parte de los secretos de familia y nosotros mismos cuando no nos hemos sentido bien habíamos vivido mucho tiempo una cultura de échale ganitas, échale ganas, ánimo hombre, todo se mejora. Y la realidad es que hoy estamos entendiendo lo importante que es alzar la voz cuando no nos sentimos bien para que podamos encontrar ayuda y hemos la sociedad entendido lo importante que es detectar cuando alguien de alguna u otra forma está mandando señales de ayuda y no hacer caso omiso a este tipo de mensajes. Y si están de acuerdo, yo iniciaría antes que otra cosa mi programa utilizando mi hashtag favorito porque tengo invitadas e invitados el día de hoy que vaya que lo ameritan, así que sin más, superen eso, novatos, y vamos a platicar sobre este tema con invitados e invitadas muy especiales y déjenme presentárselos. Gracias por acompañarnos, buenas tardes. ¿Me regalan por favor su nombre y el proyecto en el que están trabajando actualmente? Sí, claro que sí. Yo soy Michelle Rodríguez y me encuentro trabajando en el Centro Nube de Venustiano Carranza. Bienvenido Michelle y bienvenidos Nube además, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Yo soy Viridiana Peña y también estoy en el proyecto Nube, solo que en la sede Cuauhtémoc. Perfecto. Bienvenida Viridiana, muchas gracias. Gracias. Yo soy Ángeles Ojeda y yo también pertenezco al proyecto Nube, nada más que en la sede de Miguel Hidalgo, asimismo también doy algunas clases en la UNAM y práctica privada. Bienvenida además la Miguel Hidalgo, señor. Yo soy Gustavo Baena, yo soy del Centro Nube de Venustiano Carranza igualmente. Bienvenido Gustavo, Gracias. les agradezco mucho el acompañarnos al programa y el tema además porque es un tema relevante, muy relevante. ¿Cómo empezar a tratar este tema? ¿Cómo identificar cuáles son los temas, los puntos importantes a identificar cuando hablamos del tema del suicidio? Pues quizás comenzar por, como tú lo decías hace un momento, quitar como todo el tabú alrededor de lo que es el suicidio, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, es que lo hace por llamar la atención o porque no sabe qué hacer, ¿no? Pero pues hay muchos factores alrededor de personas que han tenido ideación o incluso intentos suicidas. Esto es bien importante para los jóvenes y las jóvenes que nos están acompañando en estos momentos a través de nuestra transmisión. A mí me gustaría compartir algo. Es normal
que nosotros en algún momento de nuestra vida, particularmente en nuestra adolescencia y juventud, pensemos en el suicidio? ¿Qué tan normal? Porque les voy a decir qué pasa. Yo escucho estos temas y yo mismo, aunque nunca he tenido un intento de suicidio, ni mucho menos, yo mismo reconozco que ha habido momentos en mi vida en los que te pasa por la cabeza el rollo de decir, es que esto ya se puso muy complicado, ya se puso muy feo, ay, casi ya no me gustaría estar viviendo. No que lo diga uno en este sentido con la intención de ejecutarlo, pero quiero ver si soy normal o no. ¿A todos nos pasa por algún momento en nuestras vidas esta idea? Sí, habría que saber entonces diferenciar que en un primer momento este tipo de ideas les llamamos ideas de muerte, que no necesariamente significa que yo quiero morirme, sino que pienso en la posibilidad de que en algún día me voy a morir. ¿No? Que en algún día eso va a suceder. Eso posteriormente puede desarrollarse de alguna manera y empezar a pensar, ¿qué pasaría si yo no estuviera aquí? ¿Qué pasaría con los demás? ¿Qué pasaría con el mundo? Son en general ideas de muerte que todas las personas podemos llegar a tener. Preguntarnos qué va a pasar con el mundo una vez que yo no esté aquí no es poco común. Claro. ¿En qué momento acariciar estas ideas o estas posibilidades se convierten preocupantes porque ya no lo vemos como una idea de muerte que es normal o natural, sino que ya empiezo a verlo como, pues quizás ese sí podría ser una solución? Claro, se vuelve repetitivo y además empiezas a tener una planeación o antes de incluso de la planeación de saber qué pasaría si específicamente en un caso sucedería que muero, ¿no? No lo sé, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo en este momento me aventara las vías del tren? Sí. Solo como una idea, no como algo que quiero, exacto, no como algo que estoy considerando. Solo como una idea, correcto. Solo algo que considero y que con el paso del tiempo y si por supuesto no se expresan, ¿no? se va haciendo una tendencia más cotidiana. ¿Qué opinan ustedes? Asimismo, también cuando pasa a otra circunstancia, como lo venías diciendo antes, ¿no? A veces en la vida nos vamos a encontrar con eventos altamente estresantes que pueden activar la desesperanza del futuro. Es decir, esto no va a cambiar, ¿para qué sigo aquí? ¿Estarían mejor sin mí? Etcétera. Entonces, algo que tenemos que revisar mucho también es cuando empezamos a tener ideas de desesperanza del futuro, visión negativa de sí mismo y también de los demás. ¿No? A lo mejor los considero más capaces, malos, etcétera, o que yo soy una persona vulnerable o que ya no puedo más con estos eventos estresantes. Correcto. Estos eventos estresantes pueden ir hasta los divorcios de los papás, una separación, la muerte, la pérdida de alguien, pérdidas económicas o dificultades económicas. Lo vemos incluso con la cantidad de suicidios que se anuncian cuando las inscripciones a la universidad, por ejemplo, los resultados, no fui aceptado, mi vida no tiene más sentido y esto. ¿Qué es lo que nos lleva a pasar justamente de estos pensamientos que pueden ser normales y que son parte incluso de nuestro crecimiento a estas situaciones de alto estrés en el que decimos, a ver, no, yo ya no le veo más para dónde? El suicidio tiene diferentes factores. Antes se creía que podría ser 1 o 2, pero se ha visto que es a nivel biológico, es decir, alguna deficiencia en nuestro organismo que no segrega correctamente las sustancias o química no se comunican. Cerebro, exacto. digamos. O también esta parte genética, ¿no? Que tenemos una mayor predisposición si algún familiar tuvo algún trastorno mental como depresión, consumo de sustancias. Por otro lado, también está en la parte psicológica, esto que estábamos hablando de mi desesperanza hacia el futuro. También tenemos esta parte social, es decir, la dificultad que hay para el acceso a salud mental en México, por ejemplo. Y finalmente la parte cultural, es decir, es mucho más difícil en varones que expresen sus emociones de cómo sentirse. Es más válido aceptar a una persona enojada que triste, por ejemplo, en un varón en la cultura mexicana. ¡Ay, qué interesante esto que estás diciendo! Y esto puede activar mucho esto que estábamos hablando, activar la desesperanza, el no permitirme, las faltas de oportunidades, etcétera. Dices en los hombres la dificultad que tenemos para expresar nuestras emociones. Incluso me llama mucho la atención que esto hasta ayuda un poco a entender por qué
en casos de una cultura que es altamente machista, pues ¿por qué es mejor recibido un exabrupto violento y de enojo que un exabrupto de llanto y de aparente debilidad o de suavidad que los hombres en México equivocadamente confundiríamos con menos masculinidad? Exacto, o masculinidad claro. amenazada en ese sentido? Este es un factor que en el caso de los hombres entonces incide mucho en que puedan tomar esta decisión. En el caso de las mujeres, Gustavo. En el caso de mujeres, por ejemplo, es una queja un poquito más silenciosa. Ok. Obviamente se comenta un poquito más con las compañeras, tienen como conductas de autolesiones, por ejemplo, Ok. que tratan como de amenorizar o hacer un poquito pues, más llevadera esta situación. Sin embargo, también hay muchos casos, por ejemplo, en las mujeres, la mayoría es por abuso de sustancias, por ejemplo, medicamentos, Ok. o que ingresen como algo a su cuerpo que lo haga pues, simplemente pues, sí, desvanecerse. ¿Ustedes considerarían que hoy tenemos, por ejemplo, muchas influencias en muchos sentidos culturales, informativas, de muchos sentidos, apoyados en tecnologías para la información? Me pregunto en este momento si el suicidio se ha acercado más fácilmente a nosotros a través de redes sociales. Es decir, hoy los jóvenes podrían estar viendo en redes sociales tendencias como el suicidio y verlas más inmediatas, más cercanas, más factibles. ¿La sociedad nos lo está vendiendo de otra forma o sigue siendo siempre muy grave? Creo que la gravedad ha estado, se ha ido incrementando, ¿no? De hecho, Ok. la Organización Mundial de la Salud ya lo considera un problema de salud grave, ¿no? Ok. De salud pública grave. Y es de salud pública porque ha incrementado la cantidad de suicidios. ¿Dónde encontramos la explicación al incremento? ¿Nos hemos vuelto una sociedad más tensa, más aprensiva, más...? Yo creo que esta parte de las redes sociales ha hecho que se llegue incluso a normalizar. Hacia ahí va Que mi se pregunta, llegue correcto. a renormalizar la conducta suicida, Sí, tomándolo como si fuera algo pues muy común, sí. como si fuera muy común, quitándole un poquito ese peso a la gravedad que tiene, obviamente, quitarse la vida. Ok. Creo que ahorita los jóvenes, con respecto a las redes sociales, Sí, pues sí, se permean mucho de esta misma información e incluso llegan a ver como un compañero que se encuentra triste, Sí. llorando, e incluso pueden llegar a hacer memes de él, sí. sin tener como dar esa importancia de lo que está pasando este joven. Y los retos que vemos, por ejemplo, hoy que se viralizan en redes sociales que atentan contra tu integridad física de una manera clarísima, que a veces incluso uno dice, ¿cómo puede ser alguien tan sonso de estar comiéndose jabón, ¿no? Sí. Como parte de un reto en el que suena tonto que el reto sea a ver si sobrevives o no sobrevives. Y el suicidio en este sentido, por eso la importancia para nosotros del programa, el suicidio no es en ningún sentido un tema que sea de broma, un tema que se pueda tratar a la ligera, un tema con el que podamos jugar nosotros mismos como personas al amenazar por lo serio que implica todo esto. Los invito, de hecho, a que veamos el siguiente reportaje que preparó nuestra redacción sobre el tema del suicidio. Vamos a conocer más al respecto y regresamos a la mesa para platicar. La reflexión sobre el suicidio requiere un análisis más profundo. Un estudio que abarque diversos puntos de vista, poniendo la lupa en la propia postura ante la muerte en general y el suicidio en particular. Dicha reflexión ayudará a explorar la existencia para reencontrar esos momentos que hagan que la vida valga una vez más la pena de ser vivida. Pero además de encontrar nuevamente el sentido, rescatar lo que tal vez por mucho tiempo se ha perdido. Por eso, no podemos centrarnos en una visión puramente psicológica. Es necesario ampliar el horizonte para buscar el origen, los motivos por los que las personas piensan en el suicidio, y para eso es necesario, como decía Sócrates, conocerse a uno mismo para conocer el universo. Ya estamos de regreso y el tema es un tema espectacularmente interesante porque además al final del día todos hemos estado cerca o personalmente de una sensación o de una circunstancia de alto estrés que nos ha en un momento dado mortificado al grado de decir, hoy podría o no podría ser esta una opción. Pero más aún, todos tenemos a alguien cercano que incluso en estos mismos momentos puede estar pasando momentos muy complicados y creo que nos sorprendería muchas veces lo importante que puede ser una llamada a tiempo, un detalle en términos de acercarnos. ¿Cuáles son aquellos síntomas que podemos tratar de estar atentos a identificar
para detectar una situación de este estilo sin que caigamos en el convertirnos en la tía de la vela perpetua que todo el tiempo está queriendo prever que alguien ya se está queriendo suicidar? ¿Dónde encontramos un justo medio en este sentido? Pues me parece que lo importante es conocer a la persona, ¿no? En un antes y un después. Esto es, no podemos decir, por ejemplo, todas aquellas personas que son tímidas o retraídas socialmente, siempre van a tener esta tendencia. No, porque ¿qué sucedía después? O sea, antes así era su comportamiento, antes así era su forma de convivir con los demás. Creo que una de las primeras cosas es un cambio que puede ser gradual o puede ser radical, ¿no? Pero siempre un cambio en la forma en la que las personas se relacionan con su medio ambiente. Esto es, si era una persona que normalmente solía platicar con su familia, que solía salir con amigos, que solía estar muy activo socialmente y gradualmente o radicalmente empieza este cambio, puede ser uno de los primeros síntomas de decir algo sucede, algo difícil está sucediendo, y eso puede ser, como lo mencionábamos, un detonante. Que ya hubo aquí un cambio, digamos, en la forma en la que me interactúo con esta persona, que no es normal, y algo esté en todo caso sucediendo. ¿Qué opinan ustedes? Claro. Sí, de hecho hay como focos rojos muy concretos a nivel verbal y conductual. El verbal es cuando la persona dice, ¿qué va a pasar si yo ya no voy a estar aquí? Tal vez para entonces ya no esté aquí, todos van a estar mejor sin mí, algún día me verán a recordar, ¿no? Entonces, como esta sensación, bueno, estas verbalizaciones de despedida, de falta de futuro, etcétera. Estos serían, digamos, los primeros síntomas que podríamos identificar. Exacto, y también y conductuales sería el aislamiento, como lo acaba de decir Michelle. El aislamiento, es decir, empiezo a faltar al trabajo, empiezo a faltar a la escuela, deja de convivir con sus redes sociales. Es más verdadero, cercanas. no tengo ganas de nada. Exacto. No tengo ganas de levantarme, ¿para qué me baño? No hay motivación para hacer nada. Ahora, incluso también empiezan a regalar sus cosas más preciadas. Entonces, también eso sería un foco rojo de decir, ¿por qué se está deshaciendo de algo que es tan preciado para esa persona? Sí, me está regalando su lo que sea, su teléfono favorito, también es su disco favorito. También es importante recalcar un poco lo que decía Michelle, que esto se vuelve prolongado, ¿no? O sea, todos en algún momento no tenemos ganas de estar con alguien. Esa es la balanza que quiero justamente encontrar, exactamente. Muchas gracias. O sea, en algún momento no tenemos ganas de salir con los amigos o de estar con la familia. No me quise bañar, no quise salir, no quiero hacer nada. Se vale. Claro, por supuesto. Pero cuando es repetitivo, cuando es prolongado, cuando ya nunca voy de fiesta o cuando ya nunca estoy con mi familia, esa es como el foco rojo, ¿no? En el que hay que prestar atención. Ahora, algo que sucede típicamente cuando escuchamos que alguien verbaliza, como nos explicabas, ¿no? Bueno, igual y cuando yo ya no estuviera, estos problemas ya no van a estar así. Casi siempre podríamos adivinar que la familia que escuchara o el grupo de amigos cercanos que escuchara esta expresión, casi siempre lo que vamos a hacer es tirarle carrilla grueso, ¿no? Ay, que sea menos, por favor, tal. Y normalmente son focos rojos que cuesta mucho trabajo apreciar o ver o detenerse y atender. Y otra cosa, yo mismo, que estoy triste y que acabo de decir esto, ¿no? Igual cuando yo ya no esté, las cosas ya no van a estar tan feas. Yo mismo no me estoy dando, cuesta trabajo darse cuenta, y es más bien pregunta. ¿Es difícil darse cuenta que uno está siendo víctima de una depresión? Porque me parece que ahí está un poquito el problema cultural que tenemos, que la depresión la tenemos completamente desacreditada. Nadie está deprimido en realidad. Tuviste un mal día, estás triste, papacito, te sientas, te bañas, adelante y échale ganitas. ¿Qué tan equivocado es esto que acabo de decir? Pues realmente hay varios, pues sí, como mitos con respecto a todo esto, precisamente como lo mencionas, ¿no? La depresión en sí es tan silenciosa que incluso una persona no se puede dar cuenta. Va empezando a dejar de hacer cosas que le gustaban, que le llenaban, deja de ver compañeros con los que quería estar, y incluso con sus mismos familiares se empieza a alejar. Entonces sí es algo muy sutil, es muy sutil, y que cuando llega el momento en el cual se llega a un intento, es cuando ya tiene una alarma. Obviamente antes de ese intento, las personas van buscando ayuda, y vamos a sumarle esa normalización que se dio, pues la persona efectivamente siente desvalorizar. No tiene algún sentido estar ahí. Y es cuando realmente
pues es una fortuna cuando llegan con nosotros. Claro, por supuesto, por la oportunidad de atenderlos. Adelante. Incluso también después de que hay un intento, hay que revisar mucho cómo reacciona el círculo más cercano a esa persona, porque incluso se ha visto que las personas cercanas a una persona que ha intentado suicidarse pueden tomar una actitud o muy amorosa, muy cariñosa, muy incondicional, Sí. o también por el otro parte muy agresiva, burlona, etcétera. Y eso también podría incrementar las posibilidades de que se vuelva a intentar. Que curiosamente en este tipo de reacción, la segunda, la que es más violenta y burlona, uno podría adivinar que se trata en el afán de reducirle el nivel de gravedad al Pues sí. tema y como de bájale un Llevarlo poquito más ya, tranquila. ¿no? Híjole, qué reto tan importante tenemos como sociedad para... ¿Cuál sería la palabra correcta? Para ser más empáticos. ¿Somos empáticos ante este tipo de problemática, aunque no la sabemos reconocer correctamente, o tampoco somos muy empáticos al respecto? Yo creo que todavía nos falta. Ok. Nos falta porque es un tema multifactorial. Sí. Entonces, solemos minimizar esta situación, ya sea como amigos, como familia, se suele minimizar. Entonces, creo que sí nos falta mucha más empatía, nos falta ser quizás un poco más conscientes de la gravedad del tema Ok, sí, claro. y ofrecer también como más redes de apoyo. Eso, fíjate que hoy me leíste el pensamiento porque te iba a preguntar, ¿cómo puede uno hacer, qué reacción debe uno de tener si soy un papá, si soy un hermano, si soy un amigo y escucho o detecto algo de lo que estamos comentando ahorita y lo sumo al conocimiento que ya tengo de esta persona y digo, a ver, espérame, si es cierto, el piso, ahorita que lo mencionan, era así, hoy ya no lo es tanto, el otro día comentó tal cosa, me acaba de regalar su iPhone. ¿Qué debemos decir cuando escuchamos a alguien exteriorizar ese tipo de sensación? Creo que lo primero que se tiene que hacer es acercarse, ¿no? Acercarse a preguntar qué sucede. Ya directamente. ¿Qué sucede en el sentido de, sí, por supuesto, es que a veces lo que hacemos es darle mucho rodeo, ¿sabes? Ok, darle sí, mucho sí, sí, rodeo sí. al asunto, pero es acercarte de una manera amable, ¿no? De una manera tranquila. Pero sí directa. Y directa, ¿no? Diciendo, he notado que estos cambios se han venido dando de esta manera Ok. y pienso que quizás puede suceder algo, pero me gustaría conocerlo, me gustaría saber qué es lo que sucede. Sí, quizás conmigo, ¿no? Te gustaría platicar o platicarlo con alguien más porque se vale ofrecer una alternativa, ¿sabes? Ok, no tiene que ser conmigo con quien te destapes, ¿no? Por supuesto, Pero si ¿no? te Por sientes mal, supuesto. nomás dilo. Quizás solamente es decir, en este momento no me siento bien y sí necesito algo. Quizás también poder decir, si no es conmigo, puede haber alguien más, ofrecer esa alternativa. Alguien que se encuentra en este tipo de circunstancia en general, y disculpen porque sé que generalizar estos temas lo invalida casi de automático. Es difícil. Es común más bien que quienes están en este tipo de sentimientos, cuando alguien me toca la ventanita finalmente y me dice, oye, a ver, ¿todo bien? ¿Todo en orden? ¿Qué tan común es que lo neguemos o qué tan común es que digamos, oye, alguien me escuchó? A ver, sí necesito ayuda. De hecho, hay un programa en la FES Iztacala que se llama CREAS y difunde mucho el programa Guardianes, que está basado en algo que menciona la Organización Mundial de la Salud con respecto al tema del suicidio. Sí. ¿Qué es un guardián? Es aquella persona en público en general que aprende a preguntar, a motivar y a referir. Es decir, preguntar, como lo comentaba Michelle en un momento, preguntarme, acercarme a esa persona. Segundo, motivar a que podemos buscar ayuda juntos y referir a un especialista en suicidio. Esos son los 3 pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué tan fácil es como que esta persona realmente se identifique? Sí. Quizá a veces vamos a tener que tener mucha paciencia, ¿no? A lo mejor la persona no quiere hablar y también es mucho parte de esta empatía. Aquí creo que vale la pena, tú lo comentabas muy atinadamente, volver a hacer énfasis en sí. Probablemente se puede tratar de uno de estos casos de alguien que digas, qué bárbaro, cómo le gusta la atención, llamar la atención y el chantaje a través del me siento re mal. Sí, claro que hay esos casos, por supuesto. El error espantoso es dar por hecho que siempre se trate de uno de esos casos, cuando podemos estar frente a un caso en el que poner atención, preguntar y ver cómo puedo ayudarte, lejos de decir, ay, tú lo que quieres es atención, puede significar salvar una vida. Claro.
¿Qué tan prevalente es el problema del suicidio en nuestro país? ¿Ha venido creciendo? ¿Está contenido? ¿Está reduciéndose? ¿Cómo lo perciben? Sí, es un problema que ha ido en incremento. Ok. Las cifras son alarmantes, ¿no? Ok, más o menos estamos hablando de... Pues estaremos hablando de 6,000 personas, ¿no? Al año, quizás. 6,000 suicidios al año. Nos estaban comentando, estamos hablando de cerca de casi cada 40 segundos Sí, hay un suicidio. sí. Y la cifra es mayor en hombres que en mujeres. Ok. Entonces, Más hombres que mujeres se sí, suicidan. de un 100%, el 80% son hombres. El 80% son hombres. Sí es una diferencia. Sí, es una diferencia muy, muy alta. Y pues yo decía hace un momento, esto Sí. tiene que ver con muchos factores, entre ellos quizás el tema de cómo lo abordamos culturalmente. Sí. ¿no? El Además, machismo tiene mucho que ver ahí. Claro, sí. Para los hombres pues es sí como mucho más difícil poder acercarse y decir, oye, me siento triste y quisiera hablarlo, Sí. que para una mujer, ¿no? Ok. Entonces, pues la primera alternativa es mejor, Mejor tomo un acto de valor claro. y me quito la vida. Y es señor. que, ¿saben qué? Algo que quiero aclarar mucho, no solamente es con la tristeza cuando una persona llega a suicidarse. A ver, ok. Eso es algo Gustavo. que es muy notorio. Sí. Puede ser una persona que tenga muy poco control de impulsos y que en un arranque de ira me aviento a las vías. ¿En serio? O puede ser que O sea, es igual tal mi una nivel de discusión enojo. puedo yo llegar a enterrarme a un cuchillo y hasta ahí queda mi vida. Porque en mi ahorcarme. coraje me mato Sí. para que se les quite. Parecería que solamente es con la tristeza. Ok. Puede ser que sea más. Sin embargo, no solamente. Incluso hay pacientes en los cuales atendemos que llegan muy normal, muy tranquilos, muy felices. Sí, no me pasa nada. Pero como antecedente tienen violencia familiar, tienen una pérdida de algún ser querido, Ok. tienen, por ejemplo, alguna discapacidad. Entonces, realmente el enfocarnos en una población, bueno, en una situación, en una emoción como la tristeza, sí sería como reducirlo a este gran plan que tiene el No, suicidio. acabas de decir algo es más grande. importantísimo, Gustavo. Sería sumamente reduccionista dejarlo exclusivamente en estoy triste, me deprimí, ya no quiero más. Me Claro. parece que podemos platicar de mucho de esto un poquito más adelante. Déjenme invitarlos, por favor, a que conozcan junto con nosotros nuestra agenda universitaria y hagamos un corte. Y por cierto, en el caso de la agenda les recuerdo, si ustedes, instituciones, alumnos que tienen un proyecto, tienen un evento, un anuncio, algo que quieran compartir con la comunidad, mándenlo por favor a las redes sociales de Heraldo TV porque nos interesa a través de nuestra agenda darles voz. Vamos a ver lo que tenemos para ustedes preparado y vamos a hacer un corte y regresamos. ¿Sabías que la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó una plataforma en línea donde puedes aprender idiomas como inglés, francés, italiano y otros más? Su nombre es Ambiente Virtual de Idiomas y cuenta con unidades de apoyo al aprendizaje que permite a los usuarios practicar los temas, actividades de autoevaluación, aprender, practicar, evaluar y hasta certificar el dominio del idioma. Y si lo tuyo es la cultura y las artes, todavía estás a tiempo de aplicar a la convocatoria de Creative Leadership Program de Creative Collective para líderes culturales y creativos. Se trata de un programa de liderazgo cultural cuyo propósito principal es desarrollar y enriquecer las habilidades de los participantes para una mejor gobernanza de sus proyectos y organizaciones. El programa estará coordinado por la Universidad de las Artes de Londres y se llevará a cabo del 16 al 23 de noviembre de este año en Reino Unido. La convocatoria cierra el 15 de septiembre. ¡Corre! ¿Eres emprendedor y no sabes cómo vender tus productos? Sin duda debes acudir a la conferencia Técnicas de Venta para Emprendedores que impartirá la actuaria Claudia Sierra Magaña el 19 de septiembre a las 16 horas en el Centro de Investigación de Diseño Industrial de la UNAM en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. No te pierdas esta oportunidad. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso, ya vieron cuál es la oferta que tenemos en nuestra agenda universitaria y nuevamente los invito a que si tienen algún evento, algún lanzamiento, algún anuncio que compartir con la comunidad de Generación H,
que sea esta, por favor, la ventana. Y regresando al tema que tenemos y que es importante para ir platicando sobre esto, y están viendo en estos momentos nuestras redes sociales, contáctenos por favor y les agradecemos mucho. Algo que es también relevante es que si alguien de ustedes en estos momentos que nos están acompañando y que les agradecemos eso, no se siente bien, que lo que han estado escuchando les hace sentido, les checa, entonces no necesitamos esperar a que termine el programa para seguir hablando de cuáles podrían ser en todo caso las líneas de ayuda o contacto. Está, por supuesto, la página de Nube, en donde podría yo encontrar números de contacto. ¿Qué otro número podríamos compartir ahorita o dato de contacto? El número de Locatel. Locatel, que es el 55 56 58 11 11. Tiene una línea de apoyo y está activa las 24 horas. Eso es muy importante. Día y noche puedes recibir atención vía telefónica. Siempre que no me sintiera bien, no importa el día y la hora, si yo marco ahí, alguien me va a contestar y puedo comenzar a partir de ahí recibir algún tipo de apoyo psicológico y que si no me siento bien, ese sería, digamos, como el primer tiro. O el teléfono de Nube o el teléfono de Locatel de la línea de ayuda. Sí. El 911. Pues ¿funciona? El 911 también y hacen referencia a la claro, 911 lo que hace es finalmente redireccionar a la instancia correcta de una emergencia que tengamos. Los invito a que si no se sienten bien, no se esperen. Pidan ayuda y en la medida en la que pidan ayuda, la rapidez con la que puedan sentirse mucho mejor va a ser mucho mayor. Están viendo en estos momentos el teléfono de Locatel. De verdad, los invito a que si no se sienten bien, llamen. Pidan ayuda, que además, a lo largo del programa, nos vamos a asegurar de tratar de acercarles más herramientas y, por supuesto, vamos a platicar sobre todas las labores que lleva a cabo Nube en varias partes de, pues no solamente de la ciudad, o es exclusivamente en la Ciudad de México. Por ahora sí. Por ahora Nube está en la Ciudad de México. Pues les vamos a compartir las opciones que tienen en distintas partes de la Ciudad de México para poderse acercar a jóvenes que tienen empatía y que nos entienden y que ven las cosas desde una visión joven, que eso me gusta mucho de lo que hacen con Nube, que la visión siempre parte de ser joven y a partir de ahí del reporte, del entendimiento que como jóvenes podemos tener, tratar estos distintos temas. ¿Por qué las cifras de suicidio son cada vez más altas? ¿Qué está pasando en nuestro planeta? Ya sé que mi abuelita tendría la solución y así, pues es que cada día más el planeta se está yendo al caño, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos teniendo cifras que van en crecimiento en el suicidio? Bueno, no es algo fácil de contestar, ¿sabes? No es como que digamos que es proporcional a un elemento en particular, ¿no? Hay más usuarios de redes sociales, hay más suicidios. Sí, hay más troles, hay más suicidios. No lo hay, ¿no? Hay cosas súper importantes. Hablábamos o hemos estado hablando acerca de los aspectos individuales, de los aspectos familiares, de los aspectos sociales que se refiere a todas estas relaciones alrededor. Quizás un punto que hemos pasado desapercibido son las cuestiones estructurales. A ver, ¿no? Las cuestiones estructurales que obedecen, por ejemplo, a temas que se refieren como tú ya lo habías mencionado, ¿no? Este tema educativo, en donde no me quedo en una escuela de educación superior y entonces pues es un factor, ¿no? Sí. Es una cuestión estructural, ¿no? El hecho de que no todos tienen la misma oportunidad de estar en un sistema educativo. Buen punto. O bien una cuestión de desempleo, ¿no? Una cuestión de desempleo que puede desembocar en una crisis financiera, ¿no? Una crisis familiar, en violencia familiar. Eso es un tema estructural, ¿no? Creo que es importante mencionarlo porque forma parte de estos factores. No significa que siendo lo voy a decir, un país tercermundista, existan más suicidios. No, pero juega un papel importante, ¿no? a nivel social. Híjole, qué buen dato nos acabas de compartir. Adelante. Y esto se debe también porque también hay que verlo desde una parte multisectorial, es decir, a nivel gobierno, a nivel salud y a nivel social e individual. Es decir, a lo mejor como comunidad, ¿cómo vamos a tener, como lo decía Michelle, acceso a muchas cosas, ¿no? A muchos servicios básicos como educación, salud, etcétera? Como individuo, ¿cómo me percibo yo y mi círculo más cercano? Pero también está la parte mucho más arriba, ¿no? Que es la parte salud, es decir, ¿qué tanto acceso tenemos? La OMS recomienda que los países asignen arriba entre el 5 y el 10% de su presupuesto a la salud mental. Pero
en los casos como México, pues desafortunadamente todavía nos falta un poquito en ese aspecto. ¿Cuánto es más o porque menos, sabes, la inversión? alrededor de 2%. Uy, que es Entonces, muy bajo todavía. y generalmente esto se va mayor parte a los hospitales psiquiátricos, es decir, atender ya la mera crisis, Sí. más que a la prevención. Entonces también esto es un papel muy importante y un reto político, gubernamental, Sí. desde el salud, educativo, de todo, hasta incluso medios de comunicación, de cómo manejar una noticia como esto o un tema como este. Entonces realmente sí es algo multisectorial, Sí. que es un reto todavía para nuestro país. Que es un reto que además me da mucho gusto que podamos estar apoyando o integrándonos en un esfuerzo por irlo acercando a la gente de una forma más amable y mucho más... Ay, es todo un tema, caray. Por favor, Gustavo. Yo ahorita estaba escuchando a los compañeros de Sí. todos estos como factores que se presentan y algo que sí es muy cierto y de entrada es la tecnología. La tecnología nos ha alejado de las personas que tenemos cerca A ver, esto me interesa y mucho nos ha porque... alejado de los, mejor dicho, nos ha alejado de las personas que tenemos cerca Ajá. y acercado a los que tenemos lejos. Sí. En este desarrollo que se ha tenido de la tecnología en particular, pues ya no veo tampoco chicos jugando en la calle. En la Eso es calle, cierto, cuando sí. se platicaba con el amigo Sí. y se decía... Vamos a la papelería. Vamos a la papelería. Actualmente, como comentan, es una situación que es, pues sí, multifactorial y además de eso también es parte de la cultura que está creando ahorita en México. Esto es bien interesante porque a nivel individual, en nuestro desarrollo, hemos ido transformando la forma en la que socializamos. Tienes mucha razón. Y hoy salimos mucho menos al parque, salimos mucho menos a la calle. Tratar con extraños, al menos en la Ciudad de México y en varias ciudades de nuestro país, es literalmente suicida en términos Sí. de seguridad. Sí, sí, Entonces eso claro. no ayuda muchísimo a que convivamos y estemos con Y más súmale un personas. poquito más ¿Sí? el hecho de las familias, pues ya están más centradas en el celular que en saber cómo les fue o cómo yo acercarme a mi hijo, ¿no? La tecnología está mal ocupada. Se supondría que nos tendría Ok. que facilitar la vida Sí. para disfrutar de ella. Claro, tienes razón, facilitar las cosas repetitivas de nuestra vida para poderle dedicar como persona nuestro desarrollo Ese sería. integral, la familia, estar más con ellos. No, estamos todos pegadotes en el teléfono, en la cena. Lo que no observamos es que es muy distinto el tipo de interacciones y contenidos a los que estamos accediendo cada uno de los integrantes de esta familia. Y tienes toda la razón, al final del día hay una distancia importante. ¿Cómo combatirla? Pierde. Pues acercándonos, ¿no? Ya lo decía Michelle hace un momento, preguntarnos cómo te fue en el día, quiénes son tus Sí, amigos, sí. Cómo estás, cómo te sientes, y no quedarnos con la primera respuesta, ¿no? Porque a veces lo que estamos haciendo no empata con cómo lo estamos diciendo. Claro, Entonces, claro. estoy bien, no te preocupes. Sí. ¿No? Pero, ¿qué hay detrás de ese estoy bien? Entonces, no quedarnos con la primera respuesta y ser insistentes sin caer tampoco en el exceso, Claro. sin convertirnos como en cuchillito de Hostigarles. palo, Claro, ¿no? claro. Entonces- Pero entiendo muy bien lo que decía Michelle hace ratito, decir, por eso es importante conocer a la persona, porque Claro. ya te pregunté cómo estás y me vas a decir, pues bien. Importante en este entorno de lo conozco, de soy paciente, de no me desespero, no lo troleo. Sí, pues ya sé, pero no te escuchas como súper animado. A ver si luego platicamos. Es decir, sabemos cómo acercarnos a cada persona cuando la conocemos, de tal forma que hasta sí, estoy bien, sabemos cuando no es auténtico. Y ella sabe cuando le podemos decir, tú sabes que es estoy bien, no sonó a que estoy súper bien. Claro. ¿Cómo? Me sigue inquietando, me sigue llamando mucho la atención. ¿Cómo puedo ayudar a los jóvenes que hoy nos están viendo a que identifiquen si lo que tienen hoy es una depresión adolescente normal, resultado de que en efecto te frenzoneó esa chava o ese chavo que te gustaba y es normal que el mundo, por lo pronto en las siguientes horas, no valga tanto la pena? A la diferencia entre, oye, ya tienes varios días en los que tu actitud cambió por completo, pero a nivel persona, ¿cómo debo decirle a mi yo, hermano, pide ayuda? Pues lo primero que yo diría es personalmente reconocer si hay cosas que todavía me gustan, si hay cosas en las que todavía me Ok. entrego apasionadamente, Sí, ¿no? sí. Algún deporte, alguna canción. Hay cosas bien pequeñas en la vida Sí. que a veces nos salvan. Que son tu ¿no? superbotón. Claro, Sí. como escuchar mi canción favorita, ir a hacer deporte, Sí. incluso ver un programa de televisión. Y eso todavía me hace sentir bien. Ajá. Entonces, prestar atención si todavía existen esas cosas que me levantan, que me hacen sentir bien, Sí. o si de plano siento que ya traigo la nubecita con la lluvia arriba de mí.
Esto que acabas de decir es bien interesante porque cuando hablamos de este tipo ya de actitudes o de padecimientos, ya no hay prácticamente nada que me cambie el ánimo. No es un estado en el que hoy ahorita estoy muy de buenas porque estaba chateando, pero ya se me acabó la pila del teléfono. Regreso a mi depresión absoluta. No es así. Claro. Es más parejo, digamos, la falta de ganas para hacer cosas. Ok. Aquí en el programa hacemos un ejercicio típicamente que se llama Vox Populi. Salimos y le preguntamos a la gente, a jóvenes en particular, qué harían en particular con algo respecto al tema del programa que traemos el día de hoy. Hoy salimos y le preguntamos a la gente, ¿sabes cómo actuar cuando uno de tus amigos tiene pensado o ha expresado deseos de suicidio? Los invito a que escuchemos lo que nos respondieron y les agradecemos a quienes nos hicieron el favor de participar y regresamos a platicar sobre estas respuestas con nuestras invitadas e invitados. De una manera consciente hablaría con él para ver qué problemas tiene tal vez. Que la vida es muy valiosa, es muy bonita y es única y es muy preciada porque no es eterna. Y yo le diría que hay que aprovechar que todos tenemos una misión aquí en la vida, en el mundo, en la tierra y que hay que encontrar la suya. Todos tenemos desde la más mínima. Si es cercano a mí, pues es un amigo más o menos, entiendo cómo piensa o qué es lo que le gusta o qué es lo que lo ha llevado a eso, a pensar a eso. O sea, si no lo conozco muy bien, es difícil porque hay que comprometerse, hay que acercarse mucho a la persona y hay que pues empezar a conocerlo para ver más o menos cuál es el problema y pues que no sienta que no puede confiar en mí. Pues creo que no tendría una forma específica de reaccionar, pues ya que es una noticia bastante fuerte, pero trataría, no sé, de estar siempre con él para que no se sienta solo. Y quizá esto es lo que hace que este tipo de temas sean tan complejos de platicarse y de explicarlos, porque al final del día la mayoría de nosotros entendemos de qué va la empatía en términos de cómo acercarnos con alguien que estuviera deprimido, entendemos el valor que tiene la vida, que es única, que es irrepetible, que las cosas al final del día van a mejorar tarde o temprano, no importa casi siempre el problema del que hablemos, va a haber alguna forma de que mejoren las cosas. Sin embargo, una vez que esto lo platico y lo verbalizo con ustedes, cuando me pregunto dónde y cómo empaqueto esto para acercárselo a alguien y ayudarlo, ahí es donde empieza uno a sentir la preocupación y la frustración de decir, no sé cómo hacerlo, y retomo el título incluso del programa. Casi siempre optamos por decir, mejor me callo y ni digo nada, no sea que termine de animarlo por preguntarle si se quiere suicidar y termine por animarlo. ¿Qué tanto esto es falso? ¿Qué tanto es importante que hablemos de ello? ¿Qué opinan ustedes? Pues es totalmente falso. Falso. Realmente se tiene la idea de que si yo le digo, oye, ¿acaso ya has llegado a pensar de quitar la vida? Es como ya le voy a dar ideas, ¿no? Sí. Es totalmente falso y es lo que ha, incluso llegando, por ejemplo, a trabajar con los jóvenes, si uno no le pregunta, parece que no le interesa. Claro, pero se volvió un tabú. O sea, el suicidio ha sido un tabú en familias, como decíamos al inicio del programa. Es la historia que no platicamos mucho, ese tema casi ni lo tocamos, pero está completamente equivocado esto, ¿correcto? Así es. Claro. ¿Cómo deberían manejarlo papás, mamás que nos están viendo en este momento? ¿Qué sugerencia le darían ustedes? Sí, pues yo creo que lo primero que tendrían que platicar es, como lo mencionamos hace un momento, ¿no? Acerca de la cotidianidad. Esto es, qué es lo que haces, tus amigos, tus actividades, ¿no? Y en el momento en el que se empiecen a presentar justo estos focos rojos, ¿no? Sí. Y una vez que tengamos el acceso a esta información, que nos hayan permitido, que nos den la confianza a nuestro hijo, nuestra hija, entonces sí, empezar a hacer estas preguntas. Oye, ¿en algún momento has pensado que no te sientes bien aquí? ¿No? No te sientes a gusto quizás con nosotros, no te sientes a gusto contigo mismo, no te sientes bien contigo y lo has notado. Oye, ¿has pensado en alguna situación en donde ya no te gustaría estar aquí? Y sí me refiero a ya no estar vivo. ¿No? Entonces creo que son preguntas bien fuertes, ¿no? Bien fuertes para cualquier
mamá, para cualquier papá, Sí. porque por supuesto que son sus hijos. Y Adivinamos entonces, que la ¿no? respuesta que quieres recibir no es la Es afirmativa, no, claro. no, claro. pero si no haces estas preguntas, después te puedes arrepentir de no Eso haberlas creo que es hecho. un tema importantísimo que acabas de decir, porque como papás querríamos no tocar el tema porque en la medida en la que no lo verbalizo no lo hago real. Claro. Exacto. Pero real está ya ahí latente con tu hijo que está cambiando de estado de ánimo y si no haces la confrontación te puedes quedar con las ganas y lo digo en el sentido más triste de la circunstancia, ¿no? Claro, y esta pregunta o estas preguntas pueden hacer la diferencia. Ok. Porque quizás, no es, bueno, yo no tengo hijos, Sí. pero quizás los chicos se sientan como sin atención por parte de los papás Claro. o sientan que no les importa. Y cuando te acercas como papá y le dices, oye, ¿estás bien? ¿Qué Sí. pasa? ¿No? ¿Lo has pensado? Claro, o sea, tienen un panorama totalmente Me pusiste distinto. atención, claro, que al final es un poquito lo que uno estaría deseando como hijo. Para los papás y mamás que nos están viendo, hay un escenario que me parece que puede resultar medio confuso y por eso quiero traerlo a la mesa. Yo como papá y como mamá estoy convencido de que en nuestra casa vivimos en armonía. No nos peleamos mi esposa y yo no soy borrachazo, tal. Somos una familia promedio en el sentido de vivimos tranquilos, vivimos bien. Pero en consecuencia, como papá, estoy convencido de que entonces dentro de mi entorno de casa, nadie podría vivir deprimido, a todo el mundo lo queremos y a todo el mundo lo consideramos. En este entorno, ¿se puede dar una circunstancia de un familiar que aún así no se siente lleno, no se siente feliz y quisiera o pensara en el suicidio? Claro. Sí, sí se puede dar porque pensar en el suicidio no solamente es por lo que pasa en casa, Ok. ¿no? Sino también porque terminé con el novio, Sí. porque mi mejor amiga me dejó de hablar, porque reprobé una materia, Ajá. ¿no? Porque no sé cómo le voy a decir a mis papás que reprobé una materia. Entonces, por supuesto que puede pasar, a pesar de pensar que mi entorno familiar es saludable, por decirlo de alguna manera. Claro, por supuesto. Tenemos un gráfico sobre cuáles son las principales causas de suicidio entre los jóvenes. Me gustaría presentarlo y compartirlo con ustedes y si le ven algún ajuste, me hagan el favor de comentarlo. Pero las principales causas de suicidio que hoy ubicamos son la depresión, la mala situación económica, no tengo para pagar, me van a embargar, me van a quitar mis cosas, mejor lo resuelvo de otra forma. Claro. Problemas afectivos de pareja, la soledad, la ausencia espiritual y o trastornos mentales que implican conflictos existenciales, de personalidad y cosas por el estilo. ¿Tenemos más información, señor? Estas son las principales causas que nosotros identificamos. ¿Ubican ustedes alguna que no hayamos listado? Como las principales. Acoso escolar también. Acoso escolar, claro. El bullying como tal, el acoso escolar es una causa impresionante de cambios en la personalidad, cambios en la actitud y al final del día derivan en intentos de suicidio. Otro Y que... sí. Y si esto también Sí. lo mezclamos como lo que estábamos viendo, difícil acceso a la salud mental, Sí. carencias económicas, poco acceso a educación, entre otras circunstancias o acoso escolar, es donde se puede activar esta situación. Ok, Gustavo. Me faltaría yo agregaría en esta tabla Por favor. la parte de pues el entorno donde vive. En una persona en la que se encuentra en un foco rojo, por ejemplo, de la ciudad, Sí. donde hay pues tiroteos, secuestros, donde hay peleas en la esquina, borrachos, toda esa parte Sí. llegan a tender a pensar más en el suicidio. Por la frustración que te provoca el pensar que estés destinado a ser parte de ese entorno toda tu vida o no poder escapar o salir de ahí. Así. Desesperanza. Desesperanza. Es que esa es mucho la palabra que al final empezamos a encontrar repetida en muchas de las circunstancias. Los jóvenes hoy encuentran desesperanza en ese sentido. Les invito a que veamos el siguiente reportaje nuevamente y le agradezco además a nuestra redacción por acompañar nuestros programas con estos materiales. Vamos a checar este tipo de información y regresamos para que podamos seguir platicando con nuestros invitados e invitadas. Vean lo siguiente. Todos podemos llegar a sentirnos tristes. Por razones diversas, nuestra sociedad le atribuye mucho valor a la idea y aspiración de felicidad. Sin embargo, la tristeza es una emoción humana totalmente válida y aceptable. El problema surge cuando la tristeza se vuelve persistente y el sentido de la vida desaparece o simplemente las personas no encuentran la oportunidad de experimentar dicha o placer, lo que ocasiona que los problemas que para algunos pueden parecer insignificantes se conviertan en verdaderas tormentas para otros.
Es aquí cuando aparece la depresión, un trastorno de la salud que se caracteriza por la pérdida de interés en las actividades, causando dificultades significativas en la vida cotidiana. La depresión puede repercutir de forma negativa en muchas áreas de la vida y la perspectiva de quien la padece, de forma que es posible comenzar a pensar en el suicidio. Es común escuchar a otras personas decir que quienes hablan sobre el suicidio en realidad no llegan a cometerlo. Pero esta idea es más falsa que la afirmación del presidente de que el pueblo de México está feliz, feliz, feliz. Las personas que hablan sobre el suicidio pueden ser propensas a realizarlo y algunas de las señales que deben considerarse son: cuando un amigo, familiar o conocido tuyo comienza a hablar sobre el suicidio o la muerte en general, habla acerca de partir, sentirse desesperanzado o culpable. Se aparta de sus amigos, familiares y pierde el interés por salir y en sus actividades favoritas. Vive cambios en sus hábitos alimenticios o de sueño o tiene problemas para concentrarse o pensar con claridad y adquiere hábitos autodestructivos como consumir drogas o alcohol. Como amigo puedes notar estas señales, especialmente si sabes que la persona acaba de experimentar un evento traumático como una ruptura amorosa, la muerte de un familiar, estrés o cualquier crisis. En esos casos hay mucho que puedes hacer, como preguntar y hablar al respecto. Si tienes un amigo que está hablando sobre el suicidio, no esperes a ver si se siente mejor o a que lo haga. La mayoría de las veces, las personas que están considerando el suicidio están dispuestas a discutirlo con alguien que le demuestre interés. Escucha a tu amigo sin juzgarlo y hazle saber que te importa. Y si crees que tu amigo o amiga se encuentra en un peligro inminente, no te alejes. Mantente cerca y comunícalo a un familiar cercano para asegurarse de que no se quede solo. Les agradecemos además todos los mensajes que hemos estado recibiendo a través de las redes sociales de Heraldo TV. Cualquier duda que tengan, por supuesto, estamos con mucho gusto a sus órdenes, pero particularmente en el programa del día de hoy, si alguien de ustedes, lo repetimos, no se siente bien, marquen a la línea de ayuda que tiene, en este caso, Locatel, 55 56 58 11 11. Marquen a Nube, ahorita vamos a compartir los datos de contacto para poder tener cercanía con Nube y tengan la certeza de que habemos muchas personas que estamos interesados en ayudar, que estamos interesados en escuchar y que estamos interesados en que entre todos podamos ayudarnos a sentirnos mucho mejor. Al final del día, ¿cómo consideran ustedes que influye en la sociedad el suicidio? ¿Cómo reciben jóvenes a los mismos grupos sociales cuando tienen un suicidio entre sus filas? ¿Cómo manejar un problema? Es que es un problema de muchos factores. Qué interesantes. Sí, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando estamos hablando de personas o figuras públicas que son muy admiradas. Cuando, por ejemplo, un cantante de rock, etcétera, se quita la vida, hay que tener mucho cuidado tanto como sociedad, medios de comunicación, entre familiares, cómo vamos a manejar la situación. Evitar en lo mayor posible, dar como las situaciones más explícitas posibles y hablar del tema, sobre todo no solo del tema, sino también qué conlleva o qué había alrededor de esa persona que lo cometió. Para ayudarlo a entender mejor. Exacto. Nos estamos acercando al final del programa. Tengo que permitirme comprometerlos al aire a poder invitarlos nuevamente, contar con su presencia, porque me queda claro que este es un tema que hay que tratar lo más seguido posible para poder ir profundizando lo más posible y así querríamos hacerlo con ustedes. Hablemos un poquito antes de terminar del programa de todo lo que implica el interpretar incorrectamente el tema del suicidio, porque nos da por creer, por yo supe, yo creí. ¿Qué opinan ustedes al respecto, Gustavo? ¿Ves? Como les repetiría, es un tema que sí es delicado y que, ante todo, por ejemplo, ante una situación en que vemos a una persona que se encuentre, pues sí, deprimida o muy enojada, escucharla. Y yo creo que la parte más importante de una intervención, o por lo menos que hacemos en nuestro centro, es escuchar a las personas tal cual y como son. No queremos ni buscar culpables, ni saber regañar al joven. No, lo que queremos realmente es entenderlo, obviamente escucharlo sin prejuicio, con humildad, y obviamente también con curiosidad, qué es lo que hace que el joven pues llegue a tener esas ideas, incluso esos intentos, para que la persona pues pueda llegar a quitar la vida, atentar contra su vida. Entonces diría que la escucha es lo primerito. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son los sitios de contacto en donde podemos acercarnos a Nube?
Por Facebook lo buscamos así, como Instituto de la Juventud. Sí. También por Twitter es Injuve CDMX. Ok. Y esos son los principales. Y también el teléfono de Nube. El número telefónico Sí. de Nube Venustiano Carranza, que es el más grande, digamos, en cuanto a instalaciones, es 5795 2054. Y si se comunican ahí, podemos brindarles información como direcciones de las otras nubes, número telefónico. A partir de ese teléfono es que podríamos tener contacto para poder recibir ayuda y todo esto. Señor, ¿puedo tomarme un selfie con mis invitadas? Déjenme, voy para allá con ustedes, no se levanten. Y me tomo un selfie con ustedes, que además estamos compartiendo en las redes sociales de Heraldo TV, con la intención además de nuevamente presumir el superen eso, novatos. Miren a nuestros invitados e invitadas. Y con esta selfie, además de agradecerles yo a ustedes la oportunidad de acompañarnos y conversar con nuestra audiencia, a nuestra audiencia le agradezco la oportunidad de permitirme conversar con ustedes y presentar estos temas. Quédense con la programación de Heraldo TV. Yo soy Emilio Saldaña, el Pisu, y nos vemos en la próxima con todo gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.